¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cara a Cara. Soy Enrique Chávez y vamos a comenzar, por supuesto, con el caso del derrame de petróleo que aún, de alguna manera, extiende su larga mancha literal y metafóricamente. El Poder Judicial evalúa el impedimento de salida contra 4 directivos de Repsol. Al mismo tiempo, OEFA ha comenzado a plantear lo que serían las primeras sanciones importantísimas contra la empresa, y el Ministerio del Ambiente al mismo tiempo ha informado que ya se han retirado casi 9.500 metros cúbicos de crudo, que es lo que sigue por delante precisamente a partir de esta noticia, de lo que ya se ha podido recoger, para luego entrar al tema de sanciones y demás. Es lo primero que le vamos a preguntar al exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Enrique, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos esperar primero sobre la contención de este crimen ambiental al ecosistema, como se le ha denominado? Estamos hablando de 9.500 metros cúbicos de crudo. ¿Esto puede revertirse? ¿Esto puede arreglarse en un plazo relativamente razonable? Mira Enrique, todo, siempre en estas cosas, todo depende de los medios que se pongan a la disposición. Es decir, si vamos con 2 barquitos y 4 cilindros, etcétera, va a tomar mucho tiempo. Pero si se llevan medios importantes, podría ser efectivamente que en un plazo razonable, un par de meses o 3, por lo menos el petróleo visible, superficial, se pueda retirar. Lo que yo veo muy difícil, incluso viendo ahorita las tomas que estás presentando, es el petróleo que se va a quedar metido dentro de los intersticios de estas costas llenas de rocas y de todos los pequeños entradas y salidas que tiene toda esa zona que va hasta Huacho, en la costa, y todo aquello que no es playas son rocas. Entonces, limpiar eso hay que esperar que la naturaleza lo haga, y será pues algunos 2 o 3 años. Yo creo que es muy importante hacer un poquito de reflexión respecto del tema de las multas que mencionaste antes, que tienen que ver con, bueno, la OEFA tiene un conjunto de multas y el OCINELVIN también. Pero en realidad, cuando uno mira el terrible daño, yo le llamo delito ambiental, Sí. Estas multas quedan muy chiquitas. Son 18.400.000, ¿no? Lo primero que se ha dicho por el lado de la OEFA. Claro, pero escúchame, por eso lo digo. A mí me daría vergüenza hablar de 18 millones. Porque en realidad el daño es gigantesco. Es tan gigantesco que en realidad lo que está pasando es que casi que podría decir uno, es mucho más barato contaminar que hacer las cosas bien. Porque hacer las cosas bien cuestan permanentemente. Cada vaciada, cada llegada de tanquero, que esto requiere la movilización de un montón de recursos. Que es lo que obviamente no han estado haciendo esta gente de Repsol. Y simplemente se pone el buque a vaciar y ya, y todo el mundo se va a dormir, y en algún momento, dentro de un día y medio, 2, ya han llenado su tanque. Pero el tema es que estas oportunidades, estos hechos de accidentes ocurren y van a ocurrir siempre. Y cuando tú trabajas en un sitio tan delicado, no puede ser que te tengas la posibilidad de dormirte o de no estar con la gente absolutamente mirando cada minuto, cada segundo de lo que está pasando, para poder atender la emergencia en el momento que sucede. Hoy incluso el capitán del barco petrolero ha afirmado pues que Repsol lo engañó, que advirtió mediante varias cartas en su momento y no hubo pronta respuesta. Cuando hablamos del tema entonces de las multas y de lo que es la estructura, digamos, de OEFA por ese lado, ¿dónde más es que se podría esperar entonces indemnizaciones más significativas? Porque estamos hablando, por supuesto, del daño al ambiente, que es evidente, las imágenes que vemos todos los días lo dicen todo,
Y por supuesto, el impacto para los pescadores artesanales, es decir, es todo un entorno, ¿no? Un ecosistema y por supuesto social que han quedado severamente afectados. ¿Por dónde es que se debe calcular las sanciones de una forma un poquito más justa, más apropiada? Es correcto. Yo creo que aquí en realidad hay dos categorías. Una es la sanción, la multa. Lo que dice, si te pasas la velocidad que está estipulada de 60, hay una multa de 180 soles. Esa es la multa. Pero si tú has chocado y has atropellado y has generado males, no tiene nada que ver con la multa. Aquí hay un problema de reintegración de cosas que has dañado. De manera que eso así tendría que tomarse. Las multas de OEF y las multas de OCIMFI son multas de carácter administrativo. Pero, señor, usted ha generado unos desastres tan gigantescos, le ha fregado la vida a cientos de miles de personas, desde Lima hasta, calculemos pues que Huacho, no sé, Barranca, ¿dónde terminará? No lo sabemos, de repente Chimbote. Y toda esa gente que está allí está teniendo un problema grave para subsistir, está dejando de ganar su dinero. Entonces, todas estas cosas y, por supuesto, la restitución de los temas de los daños biológicos a los ecosistemas, de las reservas naturales, etcétera. Todas esas cosas hay que calcular lo que cuesta resarcirlo, que no tiene nada que ver con la multa. ¿Sí? Y por lo tanto, eso debe manejarse de otra forma. Mi posición personal es, mirando qué cosa ha pasado en el tema internacional, ¿usted se acuerda del derrame, terrible drama en el Golfo de México? Sí, claro. British Petroleum, gigantesca, algo salió mal, un accidente, muy bien, le pusieron su multita, su vaina, su cosa, terminó, limpiaron todo, gastaron un montón de plata, algunos 500, 800 millones de dólares en las operaciones. Bueno, ya está terminado, muy bien, entonces Estados Unidos sacó una notita y les dijo, esta es lo que usted nos tiene que resarcir. 5.000 millones de dólares. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le ha fastidiado la vida a todo el mundo en el Golfo. ¿Y cómo va a hacer el gobierno para resarcir a esa gente? Que no es su culpa, no es culpa del gobierno, pero el gobierno da las autorizaciones, pone los sistemas en su sitio para que no sucedan las cosas, pero suceden. Y cuando suceden, obviamente el responsable es solo el parador. Entonces, yo por eso decía, a mí me parece que aquí lo que toca es decirle, como a cualquier grifo que no está haciendo las cosas bien, o si primero le quita la licencia de funcionamiento. Cuando le quita la licencia de funcionamiento, le dice, bueno, te la voy a devolver después de que hayamos terminado de hablar de las multas, de que yo vea que tú tienes en su sitio todos los sistemas de protección y de prevención de desastres, y cuando vea que ya has decidido pagarme lo que es necesario para que yo pueda resarcir a la gente de los daños que han sufrido. Punto. Aquí no hay no le vamos a tomar el resto, no le vamos a expropiar, no, claro. Ese no es el tema. El tema aquí es un privado tan privado como el dueño de un grifo. Y cuando se hacen las cosas mal, hay que pagarlo. Yo creo que adicionalmente habría que haber una pequeña investigación de carácter penal. Cuando usted pone la vida de las personas y del ecosistema y de los animales en riesgo por desidia, eso requiere otro tipo de castigo, ¿sí? Que son cosas totalmente diferentes. Aquí hay una discusión que se está viendo poco y que es crucial y que tiene que ver, yo creo, con las versiones que ha entregado la empresa, que seguramente es el cobro de los seguros, que es usual, y yo casi no he escuchado esto en medios, pero es lógico. Entonces la empresa sale y dice, oiga, no, a mí no me avisaron de los oleajes anómalos. Y se van sumando los testimonios y las versiones también que dicen, no, aquí no hubo oleajes anómalos, asociados por supuesto al tema de Tsonga, ¿no? Así es. Y entonces eso es importantísimo porque la empresa seguramente está esperando cobrar los seguros que deben ser, como usted dice, con este antecedente del Golfo, hipermillonarios, ¿no?
Así es. Ahora, yo tengo la impresión de que desde el primer momento ellos empezaron a tratar de jugar con las horas, los momentos, las medidas, el horario Oiga, cuando se ha producido esto, no había nada. El señor del barco lo está diciendo, el capitán, los veleristas que pasaban por ahí. En el momento que ha pasado el derrame, no había ningún tipo de corriente, ningún tipo de oleajes, ni siquiera había viento, por eso estaban los veleristas parqueados ahí esperando el viento. Entonces, yo creo que ellos han decidido desde el primer momento que se dieron cuenta que era una falta directa de ellos. Es como si tú tuvieras un seguro de tu carro contra todo riesgo, pero te encuentran que has estado manejando borracho o drogado, no te pagan un centavo, ¿cierto? Yo tengo la impresión de que ellos están en este drama, porque ¿por qué decir que sale la señora a decir nosotros no tenemos nada que ver porque la DICAPI o no sé quién no nos ha avisado? Oiga, eso es una tontería gigante. Todos los que están en el mar, todos los que tienen que estar en el mar tienen una página web donde se les avisa de eventos como los de Tonga, porque el que esté en el mar es dependiente de todo lo que sucede en cualquier parte del mar. Por supuesto. Entonces, todos tienen acceso a eso en forma permanente y por supuesto que lo tiene que tener Repsol. No, ni siquiera ha mirado eso. O sea, han estado dormidos sobre sus laureles en su cubil felino, tranquilos, cuando de repente ha pasado este tremendo accidente y pues ahora quieren borrarlo, taparlo con un dedo. Sale el señor, el CEO de Repsol en el Perú, a decir que sí, a decir que no. Primero dijo, nosotros nos hemos dado cuenta de la verdadera magnitud al día siguiente cuando el petróleo ha llegado a la ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si tú estás al frente del tema, lógico, claro. Pero entonces ellos dicen, recién ahí nos hemos dado cuenta, y después en otras declaraciones dicen, no, desde el primer momento que pasó algo hemos desplegado todo nuestro parafernalia para evitar el... ¿Qué tal? Yo francamente creo que estos señores están, yo creo que bien fritos, y yo creo que de verdad aquí tiene que ser una sanción ejemplar. Sí. Independientemente de la parafernalia burocrática, legal, etcétera, de los temas administrativos. Y a mí me parece muy bien. Pero, Enrique, creo que esto nos tiene que llamar la atención sobre los derrames en la selva, que son muchísimo peores. Allá ni siquiera hay skimmers, no hay dónde meterlos, estás en medio de la selva. Y cuando se produce un derrame grande, el derrame, por ejemplo, en Pacaya, Samilla, Estositas, se inundan cientos de kilómetros cuadrados y no hay oleaje que lo saque. Y no pasa nada. Simplemente se deposita al fondo y muere todo, muere con la selva, muere con las personas, muere con los chicos, los animales. O sea, yo creo que a partir de esto, los medios, especialmente el tuyo, deberías hacer una cruzada respecto de estos venenos que estamos dejando que manejen gente absolutamente irresponsable, que se maneja por el tema del valor. Más barato es que paguemos la multa y no estemos montando todo este tipo de cosas. Y así funciona. Escúchame, ya han rebajado las multas a la OEFA 2 veces, que yo sepa. Una con el paquetazo ambiental allá por el 2013, 2014. Y la otra hace un poquito, en noviembre y diciembre, le han vuelto a rebajar las multas. Y además hay esa norma tributaria que dice que la empresa que gasta en la reposición o el tratamiento ambiental de algún derrame, esos gastos los puede incorporar para restarlos de la base impositiva tributaria. ¿Qué tal? O sea, terminamos pagando nosotros los desmanes tributarios de las empresas. Escandaloso. Eso es escandaloso. Se nos termina el tiempo, se nos quedan varios temas en este tintero de crudo, Ricardo Giesecke, pero estoy seguro que podremos seguir conversando. Es muy relevante lo que usted nos está revelando. Gracias, Ricardo Giesecke, por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar de hablar de otro tema importante. Mucho ojo, porque, a ver, todos estamos aplaudiendo. Hoy el presidente, ¿no?, salió también a decir que asume el compromiso de la invitación a la OCDE. Es un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa
si el Congreso saca a la SUNAT del acceso a los temas de secreto tributario, de secreto bancario, que es lo que está a punto de hacer con un tema y un proyecto en el que ya estamos advirtiendo. Se lo vamos a preguntar, tuvimos más temprano una entrevista con Grace Pérez Navarro, ella es directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, para que nos cuente efectivamente qué pasaría si se da esta situación. Volvemos. Todos muy felices, o muchos muy felices, por la invitación de la OCDE a que el Perú finalmente se sume a esta organización. Es un proceso que va a tomar, por supuesto, su tiempo. Pero ¿qué pasa si el Congreso le quita a la SUNAT la facultad de tener información sobre el secreto bancario en determinados casos? Se lo está dando la Contraloría, es verdad, pero se lo está quitando la SUNAT, que lo tiene ahora. Fuimos de frente a preguntar a la fuente directa. Van a escuchar ustedes y ver una entrevista con Grace Pérez Navarro, directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Adelante. Bien, estamos con Grace Pérez Navarro, directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, por supuesto, esta organización que siempre nos ha interesado, nos interesa en especial por estos días porque se ha oficializado la invitación al Perú para integrarse a este importante organismo. Recordemos que países, digamos, pares peruanos en la Alianza del Pacífico, por ejemplo, como Colombia, Chile, México, son todos ya miembros de la alianza, que por supuesto establece una serie de pautas de gobernanza, de estándares a los cuales los países se comprometen, y el tema tributario es uno de ellos. Y saludamos. ¿Cómo está usted, Grace? Muchas gracias por atendernos, porque lo primero que estamos un poco discutiendo en el Perú es que justo en el Congreso se está por votar un proyecto de ley que lo que haría es que al ente tributario nacional, a la SUNAT, se le recortaría la capacidad de acceder a información bancaria, secretos bancarios en casos particulares, cosa que por lo demás tiene. Es una reforma que va a permitirle a la Contraloría tener esa atribución, pero está este famoso texto que le está diciendo solo, ¿no?, a la Contraloría, y por ende pues restaría a la SUNAT. Cuéntenos si esto efectivamente incumpliría los parámetros básicos que son requeridos por la OCDE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, esto es un tema muy sensible en la OCDE, pero aún más allá de la OCDE, tenemos un grupo que se llama el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, que incluye 163 países. Y esos países han acordado el intercambio de información, incluyendo la información financiera. Así que esto es un estándar global y no solamente de la OCDE. Y si resulta que Perú ya no va a poder, o la SUNAT ya no va a poder obtener esa información para intercambiar esa información con otros países, entonces no va a cumplir con sus compromisos a estos países, el resto del mundo. Así que eso tiene unas consecuencias muy serias, no solamente en términos de la reputación de Perú, porque obviamente durante estos últimos años hemos tenido varios escándalos, los papeles Panamá, etcétera, que han demostrado que hay mucha evasión en el mundo. Y la única forma de tratar de contrarrestar y atacar e investigar la evasión es con la información de otros países. Entonces, sería muy importante mantener el poder de Perú y en especial de la SUNAT de poder obtener esta información para efectos de intercambio. Y eso también es importante para el tema de acceso a la OCDE. Queda clarísimo entonces lo que el Congreso debe hacer y quitar este famoso solo para no limitar en el caso de la SUNAT, que ya tiene, como decíamos, ya tiene esa capacidad, y esperamos pues que no haya
ninguna intencionalidad adicional y que se haya tratado en todo caso de una equivocación, ¿no? De una omisión, mejor dicho, en este texto parlamentario. Ahora, pasando al tema, digamos, de tributación. Cuando hablamos sabemos que el Perú, entre otras cosas, es de los países que menos recauda. Siempre la comparación y el benchmark con la OCDE es importante, porque siempre se dice, bueno, los países OCDE recaudan tanto del PBI, ¿no? El Perú está en 14, ahora llegó precisamente con el efecto rebote hasta incluso 16, pero sigue siendo muy poco. ¿Hay exigencias o parámetros en términos de porcentajes de recaudación para ingresar a la OCDE? Y si no los hay, básicamente, ¿qué otro tipo de demandas son las que el Perú va a tener que cumplir, o de solicitudes que el Perú va a tener que cumplir en materia tributaria? Bueno, en materia tributaria tenemos varios principios que son muy importantes. El primero es eliminar la doble imposición. Así que la política sobre tratados bilaterales con otros países para evitar la doble tributación va a ser muy importante. También el tema de precios de transferencia. Nosotros tenemos unas pautas sobre cómo manejar los precios de transferencia que tienen que ver con los precios que se definen entre distintas partes de una empresa multinacional. Y hemos trabajado bastante con Perú y han implementado nuestras pautas. También tenemos el tema de las estadísticas relacionadas a la recaudación, los impuestos corporativos, etcétera, que es muy importante porque una de las cosas que la OCDE hace es hacer la comparación entre países. Y esa información es muy importante para informar las decisiones de la política tributaria en todos los países, y Perú ya está participando en nuestras estadísticas para América Latina. Así que eso que no creo que sea muy difícil. También tenemos el tema de la administración tributaria. Tenemos 10 principios sobre cómo combatir la fraude tributaria y cómo manejar esos temas. Y bueno, también tenemos las pautas sobre el IVA. Así que son todos principios en términos de los estándares en varios campos de tributación. Y claro, y tiene que ver además con lo que usted nos dice mucho con respecto a la investigación sobre fraude, sobre evasión, sobre ilusión, que nos regresa precisamente a nuestra primera pregunta. Yo, para terminar, quería preguntarle si en esta lista, si en estos principios hay de alguna manera entre los países de la OCDE o la organización misma una suerte de filosofía que va hacia una tributación más progresiva, de menos impuestos indirectos, de que en resumen paguen más los que más tienen, o eso básicamente se deja al albedrío de cada país? Nosotros no tenemos estándares específicos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque cada economía es diferente, entonces cada país tiene que adaptarse a la economía que tiene. Así que nosotros no tenemos estándares estrictos sobre ese tema. Lo que sí hacemos es proporcionar la información comparativa para que el país pueda tomar decisiones mejores, dependiendo de las experiencias en otros países. Cuando el Perú está discutiendo una reforma tributaria que ha tenido un alcance limitado en el Congreso. Se han aprobado algunas medidas, pero muchas otras no. Importantes, por ejemplo, con lo que tiene que ver con régimen minero, que para el Perú es una actividad fundamental, etcétera. Cuando un país es miembro de la OCDE, un tema como la reforma tributaria es asistida por la organización, asesorada por la organización. Bueno, nosotros, hay muchos países que nos piden ayuda en la reforma, en explicar los beneficios de ciertas reformas, el análisis del sistema global, pero no tenemos unos requisitos específicos. Perfecto. Porque como cada país es
especial. Así es, por supuesto, qué duda cabe. Grace Pérez Navarro, directora adjunta del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Gracias por atendernos aquí en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, clarísimo, si le quitan la atribución a la SUNAT, ya sabemos lo que va a pasar con esa invitación para sumarse a la OCDE. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Gracias por estar con nosotros, lo acaban de ver, ya está listo Lucho Trizano con En Pared y toda la información deportiva futbolera. Nos reencontramos mañana, cuídense, adiós.